Estamos volviendo nuevamente porque internet se corta, así que nos subimos un poquito más adelante de la fuente. Cuando hablamos de constituir el pasado en el presente, en sí lo que estamos haciendo es volver a conectar con la parte material. Lo que se hace es constituir el pasado en el presente, es volver a construir una especie de círculo que no termina de parar. Entonces, al constituir el pasado, lo que estamos haciendo es formar nuevamente la parte física del pasado. Vamos formando nuevamente lo que tenemos que trabajar, lo que no está trabajado aún en nosotros. Entonces, al constituir el pasado en el presente, lo que estamos haciendo es volver a los inicios a recordar qué es lo que realmente en ciertas situaciones debieron suceder. En algunas personas el pasado vive en una dimensión en donde se pierde prácticamente la esencia de lo que es el verdadero camino, en donde uno se va liberando, en donde uno va saliendo de la parte más emocional, ¿no es cierto? En esto lo que construir un nuevo elemento dentro de nosotros para llegar a intercambiar con esa perfección es crear el presente como una forma ideal de conciencia. En este caso, lo que tenemos que hacer es buscar en este presente al ser interior, en ese silencio que siempre vamos haciendo, en ese acallar un poco de las ideas y de los pensamientos. Muchas personas no pueden controlar los pensamientos y ese es una, una causa a trabajar en nosotros, porque evidentemente hay algo que está predominando y es no cerrar los acuerdos negativos o los acuerdos pasados. Entonces es importante que entendamos que los errores constantes están buscando a ver cuáles son las virtudes que se tienen por un lado y cuáles son las negaciones que tenemos o que todavía no encontramos como conocimiento. Bueno, un abrazo, Andrea. Andrea, saludos. También a todas las personas que están eh, conectadas aquí a este video. Lo que estamos hablando de las elecciones y de los errores, lo que busca es que el error busca entender al ser físico. Quiero que me vayan llevando, me vayan siguiendo. ¿Por qué? Porque en la materia es donde debemos afincar prácticamente lo que son cuestiones que aún no resolvemos y por eso mismo nos volvemos materiales. En una parte de lo que hace a este estado de conciencia o esta dimensión donde estamos viviendo. Ahora estamos saliendo de eso. Ahora estamos recordando, estamos volviendo a los inicios, estamos reciclándonos, estamos dándonos cuenta de que todo lo que sabemos de tercera dimensión lo aprendimos a entrar dentro de procesos en donde prácticamente se formaron muchos espejos de personas que pensaban de diferentes formas, pero nos estamos dando cuenta de que las personas son diferentes. Volvemos a ese paso. No somos todos iguales. Entonces, debemos ver más de cerca en nosotros, porque siempre estamos mirando hacia afuera. Es lo que hablamos siempre de lo que es seguir arrastrando las temáticas que aún no se pueden resolver. Hay personas que aún no pueden resolver ciertas temáticas que son espirituales, son de la conciencia espiritual, y hay muchas dudas y hay muchos noes
en donde se cierran puertas, se cierran ventanas y no se quiere aprender. No es una cuestión de creer ni siquiera lo que yo estoy diciendo, sino es una cuestión de hacer una especie de borrador espiritual y leer el libro, o leer o escuchar todo lo que se dice, para poder objetivamente sacar lo mejor de esa lectura. ¿Qué es lo que debemos hacer en nuestra vida? Empezar a hacer esa lectura. Empezar a hacer una lectura interior de cuáles son las razones que me llevan a determinado lugar o que me conectan con determinadas personas. Entonces, en lo que hace a las causas que debemos resolver en nosotros, es limpiarnos de un montón de cuestiones que están todavía grabadas en nuestro disco duro, ¿no es cierto? Entonces, todas esas causas que tenemos grabadas en nuestro disco duro es para trabajarlas, es para tomarlas como una base, y esa base es hacer una limpieza y un reciclado. Yo no soy eso. Yo soy un ser único, diferente, tengo un estado de conciencia diferente, estoy prácticamente reconociéndome y siempre tratando en lo posible de hacerlo hacia adentro mío. Cuando lo hacemos hacia afuera, tenemos un sinnúmero de cuestiones que nos hacen ver de que todavía tenemos algo que debemos elaborar de nosotros. Entonces, los cuerpos en sí, cuando se solidifican dentro de la materia, donde hay objetivamente una cuestión de atracción hacia los planos más bajos, es para trabajar internamente lo que venimos a hacer. Y estas cuestiones las vamos limpiando de padres a hijos, de hijos a padres. En este caso, la importancia de buscar dentro de nosotros es tomar ya las decisiones adecuadas como para no seguir entrando dentro del régimen de ignorancia de las personas que tratan en lo posible de entregarnos sus deudas, o tratan en lo posible de entregarnos, digamos, sus equivocaciones. Es muy fácil cuando seguimos repitiendo la misma imagen, en consecuencia, es muy fácil caer cuando seguimos respondiendo a estas imágenes que son de superficie. O sea, empezamos dentro de lo que vos me hiciste, lo que yo te hice, o lo que vos dejaste, lo que yo dejé. Lo que pasó en aquel momento y lo que en ese momento fue y cuáles fueron las circunstancias que atrajeron este momento. O sea, empezamos a hacer unas ciertas formas de ideas que las personas que aún no están resueltas espiritualmente vuelven a caer en el mismo principio. No tenemos que caer en el mismo principio, por eso perdonar es una cuestión muy álmica. No es de la boca para afuera. No es decir, yo te perdono, está todo bien, y dentro de nosotros no perdonamos nada. El perdón, sujeto al perdón mismo, es entender qué es lo que tengo frente a mí, qué persona tengo frente a mí o qué situación tengo frente a mí. Cuando nos damos cuenta de quién es la persona, de qué situación está frente a mí, nos damos cuenta de que ahí debemos perdonar, porque no vamos a hablar más nada de lo que ya sabemos lo que viene, porque en las situaciones emocionales viene siempre una deuda o un castigo o algo que se nos quiere hacer pagar que nosotros ya pagamos. Entonces es importante entender que la parte espiritual es muy sutil con respecto a lo que se dice, con respecto al perdón, con respecto a la solidaridad, con respecto al compromiso.
Claro, acá me... Claro, cuando hablamos de entrar en ese... Bueno, en esto que me está comentando Cris Rodríguez de Mendoza, la intención también es parte, pero tiene que estar todo constituido, ¿no? El ser humano tiene que llegar un momento en donde tiene que estar resuelto y tiene que cerrar ciertas pautas. No podemos decir que estamos bien cuando realmente seguimos perdiendo tiempos en cosas que no tienen nada que ver y no tienen sentido. Por eso, si nosotros volvemos a la materia, volvemos a formar la forma física de la idea, estamos plasmando y estamos encontrando una dimensión que nos va a tratar de absorber. Y esa dimensión es el estado de conciencia en que nosotros estamos espiritualmente hablando. Nosotros constituimos la parte física, la plasmamos y la creemos, por eso la creamos. Entonces estamos en los niveles que estamos porque todavía hay cosas que debemos soltar, que debemos cambiar de nosotros mismos. No hay nada, absolutamente nada, que debamos en esta vida si ya lo hemos pagado. Si sabemos espiritualmente que ya lo hemos pagado, no hay razón de que haya una deuda o que haya algo que nos quieran volver a cobrar. ¿Está claro? O sea, si nosotros sabemos internamente que ya pagamos, no porque toda la vida debemos seguir en una constante de recibir esas agresiones de personas que aún no han pagado lo que realmente ellas mismas todavía deben. Y porque esa deuda que está implícita en estas personas se la quieren dar a quienes ya pagó porque es una forma fácil de sacarse los problemas. Esto es así. Hola Gastón, ¿cómo estás? Bueno, me pongo en intención y bueno, a veces no veo o veo rápidamente los mensajitos. Gracias a todas las personas. Entendamos, ¿no es cierto? Si yo ya pagué, ¿por qué tengo que seguir pagando las deudas de los demás? O sea, porque quedó, porque todavía no se sabe. Entonces el amor se escapa, no se piensa. El amor se escapa. Cuando hay una relación de amor, realmente, el perdón, todo eso es una misma cosa. Y eso es lo que tenemos que comprender. No podemos seguir dando. Muy bien, Gastón. Todo bien, hermano. No podemos seguir sacando de donde no tenemos. Si ya no tenemos más nada. Entonces, ahí es donde tenemos que entender. Hay personas que necesitan que estemos completamente vacíos y esa es la idea. Que estemos vacíos, que no tengamos nada, absolutamente nada, porque cuanto más tenemos, más vienen las personas a querer quitarnos. Es un poco así lo que hace al sistema físico cuando uno tiene y cuando uno no tiene. Cuando uno no tiene, los amigos y las personas y los hermanos reales son los que se acercan. Cuando uno tiene, se acercan todos y es muy dificultoso saber quién es amigo y quién no es amigo. En la parte espiritual es exactamente lo mismo. Por eso en la parte espiritual hay que estar vacíos. Hay que estar prácticamente sin tener objetivamente una necesidad para no caer en las dependencias.
y para que otros no caigan en lo que uno tiene. Porque es muy fácil pegarse a las personas o a los seres cuando las personas están o tienen algo que les interesa a ellas. En la parte espiritual es algo parecido con respecto a el conocimiento, ¿no es cierto? Las personas que se acercan necesitan ese conocimiento, entonces uno se lo entrega, se lo da. Se lo da espiritualmente, abiertamente, porque prácticamente el conocimiento es agua constante. En este caso, en la forma física, el dinero o la parte económica no es una forma constante a veces. Entonces se termina en la parte material. Pero en la parte espiritual, cuando uno está lleno, interiormente, satisfecho interiormente, no lleno, sino que está sumido a ese conocimiento y que puede entregarlo, uno lo entrega libremente y con una libertad de amor y de compasión. Que eso es lo que se está tratando de dar a través de la compasión. Comprender al otro, porque el otro no comprende lo que todavía no ha aceptado de sí mismo. Les mando un gran abrazo a todos y espero que cada día podamos llegar a muchas más personas. Expandamos el mensaje para poder constituirnos en una sola humanidad, consciente de sí misma.